Las lámparas de araña de cristal proyectaban sombras danzantes sobre el salón de baile de la planta 60, donde la élite de Manhattan se reunía con sus mejores galas. Alexandra Sterling se encontraba de pie cerca de los ventanales, con su vestido carmesí de cuello en V reflejando la luz mientras sostenía su copa de champán. Damien Cross se acercó con gracia depredadora, su voz atravesando la música orquestal. Arthur Carter, todavía con su sencilla camisa de trabajo tras arreglar el sistema eléctrico del hotel, se dirigía al ascensor de servicio cuando la mano desesperada de Alexandra lo agarró del brazo. «Imagínate que eres mi marido», susurró con urgencia. Los flashes de las cámaras estallaron a su alrededor. Los susurros recorrieron la multitud como un reguero de pólvora. Arthur se quedó paralizado, sin darse cuenta de que esa simple mentira transformaría sus vidas para siempre. Alexandra Sterling llamaba la atención allá donde caminaba. Su cabello rubio y ondulado, perfectamente peinado, irradiaba la confianza de alguien nacido para liderar. A sus 34 años, había transformado Sterling Technologies, de una empresa en apuros, en una potencia, ganándose el respeto gracias a su eficiencia implacable y sus brillantes decisiones estratégicas. Sin embargo, bajo la apariencia pulida de trajes de diseñador y sonrisas calculadas, vivía una mujer que había sacrificado todo lo personal por el éxito profesional. Su oficina en el piso 58 dominaba la ciudad que había conquistado, pero la vista no significaba nada cuando no tenía con quien compartirla. Cada relación había sido una transacción. Cada cena, una oportunidad para hacer contactos. Cada sonrisa, medida por su retorno de la inversión. Su padre, Richard Sterling, le había enseñado que el amor era debilidad, que las emociones eran pasivos en un balance. Ella le había creído hasta esa noche, cuando la desesperación la impulsó a estrechar la mano de un desconocido. Arthur Carter poseía la fuerza serena que surge de sobrevivir a la pérdida en lugar de evitarla. 6 años atrás, era una estrella en ascenso en ingeniería mecánica, diseñando sistemas innovadores para empresas de la lista Fortune 500. Entonces llegó el accidente. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Tomó a su esposa Sara y lo dejó con una hija de 7 años y un dolor tan profundo que transformó toda su existencia. Abandonó su despacho por un pequeño taller en Queens, cambiando las reuniones corporativas por cambios de aceite, encontrando consuelo en la simple honestidad de arreglar lo roto. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos, ahora mostraban los callos del trabajo manual y las lucía con orgullo. A los 36 años, Arthur había aprendido que el éxito significaba algo diferente cuando se medía por la risa de su hija en lugar de por los informes trimestrales. Su atuendo habitual, camisas a cuadros y vaqueros oscuros, lo identificaba como un extraño en cualquier lugar donde el champán costara más que la compra semanal de la mayoría. Lily Carter representaba todo lo puro que quedaba en el mundo de Arthur. A los 7 años, poseía el ojo artístico de su madre y la aptitud mecánica de su padre, pasando las tardes dibujando planos de máquinas imposibles, mientras su padre trabajaba debajo de los coches. Sus dibujos cubrían las paredes del garaje, una galería de sueños infantiles plasmados en crayón y rotulador. Entendía la pérdida como los niños, aceptándola sin amargura, llenando el vacío con imaginación y amor incondicional. Cuando Arthur la arropaba cada noche, ella le contaba sobre la madre que apenas recordaba, tejiendo historias a partir de fotografías y fragmentos de memoria. Su presencia era tanto el ancla como la venta de Arthur, manteniéndolo con los pies en la tierra y a la vez impulsándolo a superar cada día difícil. Richard Sterling dirigía su imperio desde una oficina en un ático que evocaba riqueza y valores ancestrales. A sus 60 años, veía el mundo a través de la lente de los márgenes de beneficio y la cuota de mercado. Considerando incluso a su hija un activo a explotar, su cabello plateado y sus trajes a medida proyectaban autoridad, mientras que sus ojos gris acero calculaban el valor de cada interacción. Para Richard, la negativa de Alexandra a casarse estratégicamente no era solo una rebelión, sino un mal negocio, un fracaso a la hora de maximizar su potencial de retorno.
Había concertado reuniones con candidatos idóneos. Hombres que entendían que el matrimonio era una fusión, y el amor, un simple término de marketing para las masas. Su decepción ante la resistencia de Alexandra se había convertido en la determinación de verla casada con Damián Cross, una unión que consolidaría el poder y aseguraría el futuro de la empresa durante generaciones. Damián Cross se movía por el mundo como una cuchilla, cortando obstáculos con precisión quirúrgica. A sus 40 años, su figura esbelta y su cabello rubio, meticulosamente peinado, le daban una apariencia de refinada elegancia que ocultaba algo más oscuro. Sus ojos grises, fríos como el acero invernal, no dejaban escapar nada, catalogando debilidades y oportunidades con igual intensidad. El chaleco plateado que llevaba esa noche había sido elegido específicamente para proyectar éxito y estabilidad. Parte de una campaña cuidadosamente orquestada para conquistar no solo a Alexandra, sino a la propia Sterling Technologies. Tras su sonrisa de práctica se escondían hojas de cálculo con fondos malversados, contratos con empresas fantasma y una red de corrupción que lo haría rico inimaginablemente. Para Damián, Alexandra no era una mujer, sino una puerta de entrada. Su resistencia no era un rechazo, sino una táctica de negociación que eventualmente cedería a la presión. En el momento en que Damián alzó su copa de champán en la gala, captando la atención de la sala con una facilidad practicada, Alexandra sintió que las paredes se cerraban. Su anuncio de su inminente compromiso llegó sin previo aviso, con tanta seguridad que varios invitados comenzaron a aplaudir antes de que pudiera hablar. Las cámaras se volvieron hacia ella, esperando una sonrisa, un rubor, la actuación de una mujer enamorada. En cambio, el pánico la inundó. Años de emociones controladas rompieron la barrera cuidadosamente construida. Su mirada recorrió la sala con desesperación, encontrando a Arthur cerca de la entrada de servicio. Sus manos desgastadas y su rostro honesto contrastaban marcadamente con el círculo depredador que la rodeaba. Las palabras se escaparon antes de que la lógica pudiera detenerlas. Sus dedos se entrelazaron con los insensibles de él mientras proclamaba al atónito público que este hombre, este desconocido, era en realidad su esposo. La mentira estalló por el salón como un cristal roto, hermosa y peligrosa a partes iguales. Los reporteros se abalanzaron sobre él, las cámaras disparando frenéticamente mientras Alexandra se acercaba a Arthur, vendiendo el engaño con cada gesto. La mente de Arthur corría, dividida entre huir y proteger a esta mujer desesperada cuyo agarre en su mano era como un salvavidas. El rostro de Damián pasó de seguro a calculador. Sus ojos grises se entrecerraron al evaluar esta variable inesperada en su ecuación cuidadosamente planeada. La copa de champán de Richard Sterling se detuvo a medio camino hacia sus labios, su expresión oscilando entre la sorpresa, la rabia y algo parecido a un recálculo estratégico. En cuestión de minutos, la noticia se había escapado del salón de baile, inundando las redes sociales y los canales de noticias con titulares que proclamaban el matrimonio secreto de una de las solteras más codiciadas de Nueva York. Arthur se encontraba en la oficina de Alexandra una hora después. Las luces de la ciudad parecían más amenazantes que mágicas. Ella caminaba de un lado a otro detrás de su escritorio, sus tacones de diseñador repiqueteando contra el suelo de mármol mientras exponía su propuesta con la misma precisión que usaba para las adquisiciones hostiles. 10 días, insistió, justo hasta la junta de accionistas donde su puesto como directora general sería confirmado o cuestionado. Le ofreció dinero, suficiente para asegurar la educación universitaria de Lily y convertir su garaje en una cadena. Pero Arthur percibió algo más en su voz. Una soledad que el dinero no podía curar. Una desesperación que iba más allá de la política corporativa. Pensó en Lily, dormida en su pequeño apartamento, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. La decisión inteligente era marcharse. Pero algo en los ojos de Alexandra, una vulnerabilidad que no podía ocultar del todo, le hizo considerar lo imposible. La negociación se prolongó más allá de la medianoche. Dos personas de mundos diferentes intentaban encontrar puntos en común en circunstancias inusuales.
Alexandra presentó contratos y acuerdos de confidencialidad. Su formación jurídica era evidente en cada cláusula diseñada para proteger a ambas partes. Arthur insistió en sus propias condiciones, principalmente que Lily permaneciera protegida de la atención mediática y que sus vidas privadas se mantuvieran separadas del espectáculo público. Establecieron límites con la precisión de fotógrafos que trazan un territorio peligroso, cada uno consciente de que los sentimientos eran minas terrestres que podían destruirlo todo. La asistente de Alexandra, Jennifer, presenció sus firmas con una sorpresa apenas disimulada. Su discreción profesional, en guardia contra la incredulidad personal. Para cuando Arthur salió del edificio, el amanecer amanecía sobre Manhattan, y él se había convertido oficialmente en el falso esposo de una de las mujeres más poderosas de la ciudad. La ira de Richard Sterling llegó con los periódicos matutinos. Su voz resonaba por todo el edificio de Sterling Technologies mientras exigía explicaciones. Alexandra lo enfrentó en su oficina, manteniendo la mentira con cara de póker, aprendida tras verlo destruir a la competencia. Presentó a Arthur como una opción estratégica. Un hombre cuyo origen obrero humanizaría la imagen de la empresa, cuya autenticidad atraería a los inversores del mercado medio. Cada palabra estaba calculada para apelar al instinto empresarial de Richard, en lugar del paternal, que siempre había estado subdesarrollado. En fin, Richard ordenó verificaciones de antecedentes, investigadores privados y vigilancia, decidido a encontrar la falla en esta unión inesperada. Mientras tanto, Damian Cross, sentado en su oficina, juntaba los dedos mientras planeaba su contraataque, sabiendo que toda mentira tenía un punto de quiebre si se aplicaba la suficiente presión. La primera prueba llegó rápidamente cuando los fotógrafos descubrieron el garaje de Arthur rodeándola como lobos al presentir su debilidad. Arthur llegó y encontró a Lily asustada. Incapaz de entender por qué desconocidos le gritaban preguntas sobre una mujer a la que nunca había conocido. La decisión de mudarse a la residencia corporativa segura de Sterling Technologies fue una amarga necesidad. Arthur observó la confusión de su hija mientras empacaban sus modestas pertenencias bajo escolta de seguridad. El apartamento corporativo era 3 veces más grande que su casa, con vistas a Central Park y muebles que costaban más de lo que Arthur había fabricado en un año. Lily lo recorrió como una visitante de museo, temerosa de tocar nada, mientras que Arthur sintió el peso del engaño sobre sus hombros como una capa de plomo. Esa noche, mientras la arropaba con sábanas de hilos que no podía calcular, ella le preguntó si estaban en apuros y él no pudo encontrar una respuesta sincera. Alexandra llegó a la mañana siguiente con contratos y horarios. Su mentalidad empresarial se mantuvo firme hasta que vio los dibujos de Lily extendidos sobre la impecable mesa del comedor. La niña había estado dibujando la vista desde la ventana, pero con añadidos de dragones y coches voladores que transformaban el paisaje urbano en algo mágico. Por un instante, la máscara de Alexandra se desvaneció. Recordando sus propios sueños de infancia antes de que las hojas de cálculo reemplazaran a los cuadernos de dibujo, Lily levantó la vista con curiosidad, observando a esta mujer que olía a perfume caro y autoridad. ¿Eres tú la razón por la que tuvimos que mudarnos?, preguntó con la franqueza de una niña. Alexandra se arrodilló, con su vestido de diseñador amontonado en el suelo, y le habló a Lily como a una igual, no como a una niña, explicándole con sencillez que los adultos a veces necesitan ayuda. Para cuando se fue, Lily le había enseñado 3 dibujos más, y Alexandra sintió que algo se agrietaba en la armadura que había llevado durante tanto tiempo. La primera aparición pública como pareja requería una coreografía digna de una producción de Broadway. Jennifer había contratado estilistas, les había enseñado lenguaje corporal y les había proporcionado antecedentes detallados que debían memorizar. Arthur se paró frente a un espejo con un traje de diseñador que lo transformó de mecánico a magnate. Incómoda con la mirada del desconocido, Alexandra le ajustó la corbata con soltura. Sus dedos se demoraron un instante más de lo necesario, ambos conscientes de la electricidad en ese simple toque. Se dirigieron a la gala benéfica en silencio, absortos en sus pensamientos sobre la actuación que les esperaba.
Pero cuando la puerta del coche se abrió y las cámaras empezaron a disparar, se movieron juntos con sorprendente sincronización. La mano de ella encontró su brazo con naturalidad, el instinto protector de él fue genuino mientras la guiaba entre la multitud. La velada reveló verdades inesperadas bajo la ficción fabricada. Arthur observó a Alexandra navegar por el campo de batalla social con una precisión agotadora. Cada conversación, un cálculo, cada sonrisa estratégica. Vio cómo desviaba las preguntas personales con redirecciones profesionales. Cómo mantenía la distancia incluso estando cerca de los demás. Cuando la esposa de un miembro de la junta directiva le preguntó sobre su luna de miel, Arthur se sorprendió inventando una historia sobre una playa tranquila donde podían ser ellos mismos. Sin cámaras ni contratos. La mirada de Alexandra se cruzó con la suya. Algo brilló en ella, que podría haber sido gratitud o algo más peligroso. Más tarde, cuando Damián se acercó con su fría sonrisa y sus mordaces comentarios sobre los antecedentes de Arthur, la defensa de Alexandra fue feroz e inmediata, apretando el brazo de Arthur con fuerza mientras diseccionaba verbalmente a Damián con precisión quirúrgica. De vuelta en el taller para una reparación nocturna, permanecieron sentados en un cómodo silencio mientras Arthur trabajaba en un motor. Alexandra se había quitado los tacones, sentada en un banco de trabajo con su vestido de noche, luciendo increíblemente fuera de lugar y, de alguna manera, perfectamente bien. Preguntó por Sara, la primera pregunta personal que se había atrevido a hacer. Y Arthur se encontró compartiendo historias que no le había contado a nadie. Habló de su primera cita, de su boda en una pequeña iglesia, de cómo Sara se había reído cuando Lily dio sus primeras patadas durante el embarazo. Alexandra escuchó sin juzgar ni caer en clichés, entendiendo que a veces el duelo solo necesitaba presencia. Cuando finalmente habló sobre la muerte de su madre a los 12 años, sobre cómo Richard había borrado todas las fotos en una semana, declarando que el luto era malo para los negocios, Arthur comprendió la fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Los ataques de Damián se intensificaron a medida que se acercaba la junta de accionistas. Aparecieron fotos filtradas que sugerían los problemas financieros de Arthur, pintándolo como un oportunista que había atacado a una Eris vulnerable. Fuentes anónimas cuestionaron la muerte de su esposa, insinuando oscuros secretos donde solo había tragedia. Lo peor llegó cuando los fotógrafos captaron a Lily en la escuela. Su rostro inocente llenó los tabloides con titulares que cuestionaban qué clase de padre expondría a su hija a este circo. Arthur quiso terminar con aquello entonces, dispuesto a confesarlo todo antes que ver a su hija sufrir. Pero Alexandra llegó al taller esa noche con pruebas de que las filtraciones provenían del equipo de Damián. Su rabia fría y concentrada mientras esbozaba su contraataque. Ya no fingían ser socios. Se estaban convirtiendo en un equipo unido contra un enemigo común. Durante una presentación crucial para la Junta, el sistema informático principal se bloqueó, llevándose consigo los informes trimestrales que Alexandra necesitaba para mantener la confianza. Los miembros de la Junta se revolvieron inquietos, algunos ya enviándole mensajes a Damián sobre la aparente incompetencia. Arthur dio un paso al frente sin dudarlo. Su formación en ingeniería cobró relevancia repentinamente al diagnosticar el problema en minutos. Trabajando con intensidad y concentración, evadió los sectores dañados y restauró el sistema, pero no antes. Descubrió algo preocupante en los registros de mantenimiento. La caída había sido deliberada, provocada por malware rastreado hasta una dirección IP conectada a las filiales de Damián. Mientras Alexandra presentaba los informes recuperados con renovada confianza, Arthur documentó las pruebas discretamente, con sus instintos protectores plenamente activados. El patrón se hizo evidente a medida que Arthur profundizaba en los registros de mantenimiento durante sus noches de insomnio. Órdenes de compra de equipos de baja calidad a precios elevados, contratos adjudicados a empresas fantasma que se remontaban a la red de Damián, sobreprecios sistemáticos que habían drenado millones de Sterling Technologies. Cada descubrimiento añadía una pieza más a un rompecabezas que revelaba no solo corrupción,
sino una campaña deliberada para debilitar a la empresa desde dentro. Arthur presentó sus hallazgos a Alexandra en su oficina a las 3 de la madrugada. Ambos estaban exhaustos, pero electrizados por las implicaciones. Ella observaba la evidencia con una mezcla de reivindicación y traición. Comprendió que la persecución de Damien nunca se había tratado de ella, sino de destruir el imperio de su padre desde dentro. La reacción de Richard ante la evidencia fue volcánica. Su rabia por haber sido engañado abrumó su habitual naturaleza calculadora. Llamó a Damien a su oficina con la intención de confrontarlo en privado, pero Damien llegó con abogados y amenazas. Afirmó tener pruebas de las indiscreciones pasadas de Richard, tratos que rozaron la legalidad en los inicios de la empresa. El impasse podría haber continuado indefinidamente, pero Alexandra entró con Arthur y un contador forense que había verificado cada transacción. La verdad era innegable, documentada en hojas de cálculo y registros bancarios que pintaban a Damien como un parásito que se había estado alimentando de Sterling Technologies durante años. La mirada de Richard se movía entre su hija y Arthur, viendo por primera vez cómo trabajaban juntos, como la presencia constante de Arthur le daba a Alexandra la fuerza para enfrentarse a poderes que la habían intimidado durante años. La desesperación de Damien se manifestó en un último y despiadado ataque. Fotos de Lily aparecieron en páginas de chismes con su horario escolar y dirección, acompañadas de sugerencias de que ciudadanos preocupados podrían expresar directamente su opinión sobre las incursiones de su padre en la casa de fortunas. La amenaza era clara, obligando a Arthur a sacar a Lily de la escuela mientras se reforzaba la seguridad. Su rabia era silenciosa pero absoluta. El padre protector dispuesto a abandonarlo todo para mantener a su hija a salvo. Alexandra lo encontró empacando sus pertenencias, dispuesto a desaparecer antes que dejar que Lily se convirtiera en una víctima de las guerras de adultos. Verlo doblar los dibujos de Lily con manos temblorosas conmovió profundamente a Alexandra, haciéndole comprender que algunas cosas importaban más que las cotizaciones bursátiles y los puestos en la junta directiva. La conferencia de prensa que Alexandra convocó fue una honestidad sin precedentes. Ante cientos de periodistas, abandonó las declaraciones preparadas y habló con el corazón, quizás por primera vez en su vida profesional. Admitió que su relación con Arthur había comenzado como un engaño, una maniobra desesperada para evitar un matrimonio no deseado. Pero continuó, con la voz cada vez más fuerte, explicando cómo esta supuesta mentira había revelado más verdad que toda su vida cuidadosamente organizada. Habló de la integridad de Arthur, su devoción a su hija, su competencia que no necesitaba la validación de una universidad de élite. Presentó públicamente las pruebas contra Damien, mostrando todos los documentos en pantallas mientras los contadores forenses explicaban el alcance de la malversación. Terminó afirmando que, independientemente de si la Junta la mantenía como directora ejecutiva o no, ella ya había encontrado algo más valioso que cualquier puesto. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Investigadores federales arrestaron a Damien durante la transmisión en vivo. Sus protestas fueron acalladas por el clic de las esposas y los obturadores de las cámaras. La Junta votó unánimemente a favor de mantener a Alexandra como directora ejecutiva, algunos por genuino apoyo. Otros reconociendo el desastre de relaciones públicas que suponía destituirla tras semejante despliegue de lucha contra el crimen corporativo. Richard se acercó a Arthur después, su habitual expresión severa reemplazada por algo casi parecido a la humildad. Su disculpa fue forzada, poco acostumbrada a admitir errores, pero sincera al reconocer que Arthur había salvado no solo la empresa, sino posiblemente la vida de su hija. Le ofreció a Arthur un puesto en la empresa, lo que quisiera. Pero Arthur lo declinó discretamente, explicando que tenía un taller que gestionar y una hija que criar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión. La falsa relación terminó oficialmente, pero algo indefinido pendía entre ellos. Alexandra regresó a su oficina, con un puesto seguro, pero sintiéndose vacía. Arthur regresó a Queens con Lily. Su pequeño apartamento se sentía a la vez estrecho y vacío después de la vivienda corporativa. No hablaron durante una semana.
ambos procesando lo sucedido y lo que significaba. Lily preguntaba constantemente por Alexandra, pues se había encariñado con la mujer que se tomaba sus dibujos con seriedad y le hablaba como si fuera importante. Arthur pasó en coche por delante del edificio de Sterling Technologies, mirando las luces del piso 58, preguntándose si estaría allí, trabajando hasta tarde y sola. Fue Lily quien rompió el estancamiento con la sencilla sabiduría que poseen los niños. Había hecho un dibujo de los tres en el taller. Alexandra con su vestido rojo trabajando en un motor mientras Arthur y Lily le entregaban herramientas. La imagen era imposible, pero de alguna manera perfecta, capturando algo que no había existido pero que tal vez podría existir. Sí te hace sonreír como mamá en las fotos, dijo Lily con cautela, tal vez debería quedarse. Arthur miró fijamente a su hija, esta filósofa de 7 años que había sobrevivido a la pérdida y aún creía en las posibilidades. Esa noche, se encontró de pie en el taller, sin saber qué esperaba hasta que llegó el coche de Alexandra, con su vestido de diseñador en consonancia con el hormigón manchado de aceite. Ella sostenía el cheque de indemnización que él había rechazado, una suma lo suficientemente grande como para cambiar sus vidas por completo, pero le temblaban las manos al ofrecérselo. Y él comprendió que no se trataba de dinero, sino de encontrar una excusa para volver a verlo. Hablaron toda la noche, no de contratos ni engaños, sino de cosas reales. Ella admitió que verlo con Lily le había mostrado lo que había sacrificado por el éxito, la familia que nunca se había permitido desear. Confesó que ella le había recordado que podía ser más que un viudo afligido, que su corazón podría tener espacio para un nuevo amor sin traicionar al viejo. Cuando Dawn irrumpió por las ventanas del garaje, estaban sentados más cerca, sus manos casi tocándose en el banco de trabajo. Ambos temían llenar ese espacio final. La visita de Richard al taller sorprendió a todos, incluido él mismo, vino solo, sin conductor ni asistente. Con aspecto incómodo en el ambiente de clase trabajadora, caminó lentamente por el taller, viendo la calidad del trabajo de Arthur, el caos organizado de un negocio exitoso construido sobre la reputación en lugar del marketing. Cuando los encontró juntos, Alexandra ayudando a Arthur con un motor mientras Lily hacía la tarea en la oficina. Él se quedó observando en silencio. Esta era su hija como nunca la había visto. Relajada y riendo. Grasa en sus jeans de diseñador, luciendo más joven que en años. Entonces entendió lo que Arthur le había dado. No solo amor, sino permiso para ser humana en lugar de perfecta. La conversación entre Richard y Arthur fue quizás la más honesta de la vida de Richard. Admitió sus fracasos como padre, como su obsesión por el legado casi le costó a su hija. Reconoció que Arthur había demostrado más valentía protegiendo a Alexandra que él en 20 años de guerra empresarial. Su bendición, cuando llegó, fue discreta, pero sincera, un reconocimiento de que el amor quizá no se reflejara en los informes trimestrales, pero tenía un valor propio que trascendía la contabilidad. Al salir, se detuvo ante los dibujos de Lily en la pared. Al ver en ellos la creatividad que la vida corporativa tendía a aplastar, y tomó nota mental de establecer un programa de arte en Sterling Technologies, la segunda gala fue diferente a la primera. Aunque se celebró en el mismo salón donde todo había comenzado, esta vez Arthur lució su traje con la comodidad que le proporciona la experiencia. Y el vestido rojo de Alexandra fue elegido por cómo la hacía sentir, no por lo que proyectaba. Entraron juntos, su conexión genuina más que fingida, sus manos encontrándose con naturalidad. El público los observaba ahora de otra manera, no viendo un escándalo ni una historia, sino algo más raro en sus círculos. Afecto auténtico entre dos personas que se habían encontrado por medios poco convencionales. Mientras bailaban, Alexandra apoyó la cabeza en el hombro de Arthur, permitiéndose ser vulnerable en público por primera vez en su vida profesional. Lily estaba con Richard al borde de la pista. La improbable pareja había forjado su propio vínculo. Le mostró su último dibujo, un plano de un coche volador que, según ella, podría funcionar si alguien lo construyera. Richard, que toda su vida había descartado la imaginación como algo impráctico, se encontró considerando seriamente cómo hacer realidad el sueño de su nieta. La palabra nieta le salía ahora con naturalidad, aunque no se habían firmado papeles ni se había celebrado ninguna ceremonia.
Estaba aprendiendo que la familia se forjaba tanto por decisión propia como por la sangre, presentándose en lugar de presumir. La propuesta no llegó en una sala de juntas ni en un salón de baile, sino en el garaje, una tarde de martes cualquiera. Arthur le había estado enseñando a Alexandra el mantenimiento básico de motores, con las manos manchadas de aceite y el pelo recogido en una coleta despeinada que habría horrorizado a la junta directiva. Lily pintaba un mural en la pared del fondo. Tras recibir permiso para transformar el espacio de trabajo en algo más colorido, Arthur sacó el anillo. Sencillo y elegante, nada que ver con los ostentosos diamantes que Damián habría elegido. «Basta de fingir», dijo en voz baja, con la voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Si lo hacemos, será real. Sin contratos, sin arreglos, solo nosotros». El sí de Alexandra llegó entre lágrimas que lo sorprendió a ambos. Años de emociones controladas finalmente se liberaban. Lily abandonó su cuadro para unirse a ellos, envolviéndolos con sus pequeños brazos, completando un círculo que había comenzado con una mentira desesperada, pero que se había transformado en algo real. Estaban allí, en el garaje, óleo, pintura y lágrimas mezclándose. 3 personas que se habían encontrado a través de la pérdida y el engaño, pero que habían elegido quedarse a través del amor y la verdad. El sol poniente pintaba rayas doradas a través de las ventanas del garaje, calentando el suelo de cemento donde se encontraban. Una familia forjada no en la perfección, sino en el hermoso caos de la vida real. La boda fue pequeña, celebrada en el garaje que se había convertido en su santuario. Jennifer fue la dama de honor de Alexandra. Tras observar con asombro la transformación de lo falso a lo real, Richard acompañó a su hija por un pasillo lleno de cajas de herramientas y piezas de coche, con su habitual expresión severa suavizada por una emoción que había olvidado cómo sentir. Lily fue la niña de las flores y la madrina simultáneamente. Su vestido estaba cubierto de manchas de pintura que había añadido esa mañana para darle autenticidad. Los votos fueron sencillos. Prometían no perfección sino presencia, no riqueza sino valor medido en risas y luchas compartidas. Cuando Arthur besó a su novia, Lily vitoreó más fuerte que nadie, su alegría tan contagiosa que incluso Richard sonrió ampliamente. La recepción continuó hasta la noche. Ejecutivos corporativos bailando junto a mecánicos. 2 mundos se fusionaron a través del puente del amor inesperado. Alexandra bailó con Lily de pie. Ambas rieron mientras Arthur las hacía girar por el suelo despejado del garaje. El fotógrafo las capturó en ese momento. No posadas ni perfectas, sino reales. 3 personas que habían empezado como desconocidas pero que habían elegido convertirse en familia. Más tarde, cuando los invitados se marchaban y el garaje se quedaba en silencio, se sentaron juntos en el banco de trabajo que había presenciado tantas de sus conversaciones. Las luces de la ciudad centelleaban tras la puerta abierta del garaje, ya no amenazantes, sino llenas de posibilidades. 6 meses después, Sterling Technologies anunció su nueva iniciativa comunitaria, llevando educación tecnológica a barrios desfavorecidos. Arthur dirigía el programa. Su formación en ingeniería y sus raíces de clase trabajadora lo convertían en el puente perfecto entre los recursos corporativos y las necesidades de la comunidad. Alexandra había aprendido a compaginar sus responsabilidades como directora ejecutiva con las cenas familiares, descubriendo que la productividad aumentaba cuando se priorizaba la humanidad. Los dibujos de Lily ahora colgaban en el vestíbulo de Sterling Technologies. Un recordatorio de que la imaginación y la innovación surgían de fuentes inesperadas. Richard los visitaba semanalmente, enseñando a Lily sobre negocios mientras ella le enseñaba sobre sueños. Ambos aprendían del intercambio. El taller seguía siendo su piedra angular, el lugar al que volvían cuando la vida corporativa se volvía abrumadora. Arthur seguía arreglando coches, encontrando paz en los resultados tangibles del trabajo manual. Alexandra se reunía con él después de las reuniones de la junta directiva, cambiando sus tacones por botas de trabajo. Encontrando en las tareas sencillas una meditación que ningún retiro ejecutivo le había proporcionado, Lily creció entre ambos mundos,
igual de cómoda en salas de juntas y compartimentos de máquinas. Comprendiendo que el éxito tenía muchas definiciones, conservó el dibujo que lo había iniciado todo. El de 3 personas en un garaje, imposible pero perfecto, una profecía que se cumplió mediante la extraña alquimia de una mentira desesperada que se convirtió en la verdad más profunda años después. Cuando les preguntaban sobre su inusual comienzo, se sonreían con la íntima comprensión de quienes han encontrado algo valioso por medios poco convencionales. La historia se había vuelto leyenda en sus círculos. El director ejecutivo que tomó la mano de un desconocido y encontró a su alma gemela. El mecánico que fingió ser esposo y se convirtió en uno de verdad. Pero sabían que la verdad era a la vez más simple y más compleja de lo que cualquier historia podría capturar. El amor los había encontrado no a pesar de su engaño, sino a través de él, enseñándoles que a veces las mentiras más grandes pueden revelar las verdades más importantes, que las familias pueden construirse a partir de pedazos rotos, y que un final feliz puede comenzar con las palabras desesperadas de un desconocido, pidiéndole a otro desconocido que finja. El garaje sigue en pie en Queens, ahora ampliado, pero conservando su carácter original. En la pared, entre los dibujos de la infancia de Lily y los certificados de agradecimiento del programa comunitario, cuelga una foto enmarcada de aquella primera gaila. En ella, Alexandra agarra la mano de Arthur, con expresión desesperada y confundida, sin saber que estaban comenzando su verdadera historia. Debajo, Lily ha escrito con su letra adolescente: a veces hay que fingir hasta que se vuelve real. Y en ese garaje donde las manchas de aceite se mezclan con las salpicaduras de pintura, donde se discuten acuerdos corporativos mientras se reparan motores, donde una familia construida sobre la ficción se volvió más sólida que la piedra, las palabras resuenan con la verdad que solo quienes la han vivido pueden comprender plenamente.